Queridos hermanos, qué bueno poder estar nuevamente juntos compartiendo la lectura y la consideración de algunos versículos allí en el libro de los Hechos, en esta oportunidad en el capítulo número 24. Voy a tomar el atrevimiento de hacer algunas referencias temporales en el inicio, referencias que tienen que ver con nuestra realidad. Mientras elaboro esta lección, ignoro el nivel de tensiones al que seremos expuestos, seguramente por individuos irresponsables. Esperamos que no, pero tenemos que pensar que existe la posibilidad de que las reyertas que nos envuelven como país eh, vayan escalonándose cada vez más. Estamos sumergidos en problemas que no logramos dimensionar adecuadamente porque nuestros sentidos están anestesiados por el entretenimiento y la desinformación. Esto nos pasa a todos. Así que el Señor te ayude para aplicar tu mente, todo tu intelecto, pero también tus manos a hacer cosas que sean productivas, provechosas para el bienestar de las personas. Como los hijos de Dios en el pasado, somos aquellos que debemos absorber el malestar para atenuar el impacto de los males que Satanás siembra en la sociedad. Recuerda, somos sal y somos luz, conservamos y guiamos. La sal se disuelve. Parece que nosotros vamos consumiéndonos mientras nos consumimos haciendo buenas obras y actuando como verdaderos hijos de Dios. Las cosas en el mundo no salen de cauce hasta el momento en que el Señor venga a buscarnos y nos lleve a su presencia. Allí se desencadenarán en el mundo una serie de acontecimientos sobre los cuales estamos aprendiendo allí a través de nuestro hermano Jack en el libro de Apocalipsis. Acontecimientos que esperamos con expectativa. Como heraldos de Cristo, pero definitivamente como pacificadores. Pablo fue un radical sectario y tuvo que aprender en Damasco y seguir aprendiendo hasta el final de sus días. Nosotros tenemos nuestra historia, nuestra trayectoria. Aprendimos algunas verdades. En el desarrollo de nuestra experiencia seguimos aprendiendo y estamos en la expectativa de aquel momento futuro, en la gloria, ascendidos, ya perfectos, glorificados, en donde nuestro conocimiento sea completo, total, porque le veremos cara a cara tal como Él es al Señor Jesús. Eh, Pablo tuvo esta experiencia en Damasco, cayó de su cabalgadura y fue deslumbrado por Jesucristo. Y allí comenzó una faena que se extendió a lo largo de toda su existencia. En primer lugar, allí vemos en Hechos 24, versos 1 y 2, eh, lo siguiente. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos afirmar con esto que empezamos a leer allí en el capítulo 24, que la retórica de un acusador elocuente es insuficiente para determinar una condena. En la práctica habitual se requieren evidencias concretas, pruebas. Lamentablemente vivimos en el mundo y las personas que tienen que tomar decisión son susceptibles de presiones y a veces sus decisiones no son las correctas. Eso lamentablemente sucede en el mundo en el que vivimos. Ahora, este hombre estaba dentro del plan y del propósito de Dios. Estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para completar una faena. Y por sobre todas estas cosas, que son importantes y no indispensables, Pablo era un hombre íntegro, no había faltado a las leyes del imperio, se había comportado correctamente. Así que las acusaciones eran falsas de toda falsedad. Esto queda en evidencia porque las autoridades lo manifiestan y queda como un documento histórico que no encontraron una razón para condenarlo. Las apreciaciones de los religiosos eran inexactas, inapropiadas, inoportunas, y tenían más que ver con la envidia y el encono que con alguna razón suficiente, excepto que lo que Pablo dijera fuese una mentira y que efectivamente Jesús
no haya sido el Mesías, cosa que todos sabemos y que para Pablo era muy cierta, porque se había encontrado con él camino de Damasco, de que estas cosas eran así de esta manera. Nosotros hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal y tenemos esta confianza arraigada profundamente en nuestro corazón. Nuestro espíritu vibra cuando el Espíritu Santo nos comunica de manera inequívoca de que esto es así. Nos sentimos seguros en sus brazos y también experimentamos sus cuidados. Al mismo tiempo que en oportunidades tenemos que experimentar inconveniencias, dolores, sufrimientos, pérdidas, etcétera, etcétera, como cualquier otra persona en el mundo. La diferencia enorme, abismal, es que siempre experimentamos su cuidado providencial y compañía. Se hace una severa acusación. Tértulo dice, hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones, entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mire, dice dos cosas allí Tértulo. La primera es que lo que Pablo está haciendo se está extendiendo como una plaga. La cosa negativa es que Tértulo está destacando las cosas que la plaga destruye y la muerte que esto ocasiona. Y también que Pablo efectivamente tenía autoridad, no era cabecilla de una secta, sino que tenía autoridad apostólica. Había personas que respetaban su conocimiento, su habilidad, su sabiduría. Y por supuesto que cuando Pablo argumentaba y decía, las personas prestaban atención, tenían en cuenta lo que él decía, iban a la presencia de Dios y por lo regular aplicaban aquello que Pablo aconsejaba de manera efectiva en sus propias vidas, con éxito. Dicen que él es una plaga, que él es un alborotador, que es como una enfermedad epidémica con alta tasa de mortalidad. Mire, esto nos permite hacer o establecer una analogía. La acusación es tan severa que nosotros podemos establecer esta analogía disminuida con las causas que originaron la enfermedad que tramitó todo el género humano en estos 2 últimos años. Pero tan malo era Pablo en realidad. Sus afirmaciones eran tan ofensivas. Promotor, poner en movimiento. Él era el que estaba haciendo que esto se extendiera a través de todo el territorio del imperio. Ahí tenemos que hacer una aclaración. En realidad, el promotor fue el Señor Jesús que lo envió y el Espíritu Santo que lo equipó, dándole todo lo necesario para que él lo haga. Promotor de sediciones, una oposición organizada contra la autoridad. Pues bien, en algún sentido, la oposición organizada contra la autoridad que Pablo estaba llevando adelante era en contra de la organización diabólica contra los principados y potestades en las regiones celestes, no confrontando directamente, sino predicando el Evangelio de Jesucristo, permitiéndole a las personas ser alumbradas con la palabra auténtica del Evangelio para que confíen en Jesucristo, arrepentidos depositen su fe en Él y se salven de la condenación eterna. El Señor Jesús obtuvo, derramando su sangre en la cruz, perdón para todos los pecados. Así que las personas que se apropian por fe reciben este perdón completo. Mire qué cosa extraordinaria. Dice que esta plaga, esta enfermedad, se había expandido por todo el mundo. Y él era el cabecilla, la persona a cargo de ese grupo religioso llamado los nazarenos. Esta imagen nos hace pensar un poquito en qué puede ser también una plaga. Aquí vemos a las langostas terminando con todo a su paso, comiendo toda la vegetación, incluso aquellas plantaciones que las personas hacen. Quienes cuentan el efecto devastador de las plagas nos ilustran sobre cómo esto funciona y la tremenda decepción, tristeza y pesar que produce en aquellos que con mucha laboriosidad plantaron las semillas en los terrenos para que la semilla fructifique y luego tener lo necesario para la vida. Pablo estaba enfrentando a las autoridades.
¿Alguna vez ha enfrentado a las autoridades por ser un discípulo de Jesucristo, por comunicar el poderoso mensaje del Evangelio? En este bendito país, las leyes amparan la libertad de cultos, aunque en la medida de que el tiempo progrese, van a empezar a surgir algunas limitaciones. Nuestra libertad no será tal en todos los temas, tal vez en algunos. Las autoridades cuentan con más información de lo que imaginamos. Mire lo que dice allí el verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, la argumentación de Tértulo, ¿eh? Y tal vez lo que ya había escuchado sobre la condición en la cual Pablo estaba, dice, estando bien informado de este camino, se refiere a lo que Pablo comunicaba, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto, es decir, aquel que intervino para que no asesinaran a Pablo. Ahora, esta prórroga necesaria hizo que el tiempo se dilatara y lo que pudo haberse resuelto en poquito tiempo llevó prácticamente 2 años de espera. Así que encontramos allí a Pablo por razones políticas y religiosas demorado 2 años sin poder progresar en aquello que para él era muy cierto. Tenía que llegar a la capital imperial para poder predicar allí el Evangelio de Jesucristo como lo había hecho en todos los demás lugares. A menudo se toman decisiones arbitrarias que nos afectan por años. Pero al cabo de 2 años recibió a Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. Así que Pablo no era lo importante. Si tal vez Pablo hubiese accedido a conseguir dinero para pagar o para tratar de tener una sentencia favorable, Pablo hubiese ganado su libertad de una forma indebida. Sin embargo, Pablo se sometió a este proceso de Dios que lo mantuvo en cautiverio durante 2 años, inicialmente antes de comenzar su larga faena, su extenso camino hasta Roma. Así que podemos establecer un paralelo entre lo que Pablo tuvo que experimentar y lo que usted y yo experimentamos en nuestra vida presente. ¿Cuántas lecciones podemos sacar de esta porción de la Escritura? Mire, podemos objetivamente tener en claro que la autoridad humana está permeada por el pecado. Y siendo permeada por el pecado, a veces las personas justas padecen y los injustos son emancipados de sus responsabilidades. Oramos al Señor para que en cualquier territorio esto no suceda y el que delinque pague efectivamente por aquello que ha hecho, con lo cual ha afectado a otro. Es importante que los creyentes nos hagamos responsables de aquellas cosas que hacemos a diario. Y les cuento que mis hermanos así lo hacen. También podemos aplicar nuestra mente a este tiempo de espera, a esta situación adversa, a esta experiencia traumática a la que tuvo que ser sometido Pablo en estas circunstancias. Conservó su vida porque un jovencito estuvo atento y fue a decir a las autoridades que estaban tratando de matarlo injustamente, pero ahora está encadenado porque a Félix le pareció apropiado esperar un poquito porque vaya, el tiempo de Pablo no era lo importante. Nos gustaría poder imaginar los pensamientos y las actitudes de este hombre de Dios en ese tiempo de espera. Tal vez usted se encuentre en un tiempo de espera por distintas razones. Tal vez usted esté esperando que algo concluya. O tal vez esté con la expectativa de que el logro se haga más próximo, que usted rápidamente pueda estar en carrera dirigiéndose hacia la obtención de estos objetivos que Dios ha
trazado para su vida. De una u otra forma le aliento a tener una mirada esperanzadora. Usted sabe, porque ha seguramente leído la historia, que Pablo finalmente concluye este periplo y hace aquellas cosas que le fueron encomendadas de parte de Dios. O quiera el Señor que usted y yo podamos completar nuestra carrera haciendo aquellas cosas que Dios planificó de antemano, estas obras buenas para que andemos en cada una de ellas. Que pueda ser así, querido hermano, para la gloria y honra de Dios.